Y pasemos a ver en nuestro curso de CCNP Switch, CCNP avanzado, conmutación avanzada dentro de nuestro curso de certificación de Cisco. Una característica conocida como puerto protegido, Switch Port Protected. Una característica que nos va a ayudar mucho, sobre todo en aquellos switches donde no se ha soportado el concepto de VLAN privada y aún requerimos evitar la comunicación entre dos equipos que se encuentran dentro de una misma VLAN de capa 2. Pasemos a ver la definición de puertos protegidos. Un puerto protegido se conoce también como VLAN privada Edge o Private VLAN Edge. Esto se debe a que hay equipos de Cisco de baja gama que no soportan el concepto de VLAN privada, pero sí tienen la capacidad de segmentar tráfico entre dos puertos que pertenecen a una misma VLAN. La segunda característica la voy a mencionar después de decir la tercera, que en este caso debemos reconocer que todos los puertos de un switch por defecto no están protegidos. Es decir, esta característica de segmentar, de evitar la comunicación entre dos puertos de una misma VLAN, viene desactivada por defecto y esa es la razón por la cual todos los equipos que pertenecen a la VLAN 1 pueden conectarse en el switch, pero nosotros pudiéramos habilitar esta característica en todos los puertos del switch y evitar que un equipo del puerto 1 se comunique con un equipo del puerto 2. En realidad no es el equipo, sino el puerto. Se evita la comunicación entre los puertos. En ese sentido tendríamos, es como ver una VLAN aislada donde tendríamos 24 puertos, si nuestro switch es de 24 puertos, tendríamos 24 puertos aislados que estarían comunicándose solamente con el puerto promiscuo o un puerto no protegido. Cuando bloqueamos o cuando activamos esta característica en los puertos de un switch, se bloquea el tráfico entre puertos protegidos. Se bloquea el tráfico entre puertos protegidos. Algo bien interesante del concepto de puertos protegidos es que solo tiene significado local, por lo cual no va a proteger puertos protegidos que se encuentran en switches distintos, en switches diferentes. El concepto de switch de puerto protegido solamente tiene significado local. Pasemos a ver cómo se configura un puerto protegido. En realidad es bastante sencillo, podemos lograrlo con un solo comando a nivel de la interfaz. Desde el modo usuario utilizamos Enable, pasamos al modo privilegiado, escribimos Configure Terminal y seguidamente desde el modo de configuración global creamos la VLAN, ¿verdad? En este caso, asumiendo que estamos moviendo los equipos de la VLAN 1 a otra VLAN. Esa VLAN, bueno, salimos de la VLAN como tal y posteriormente vamos a la interfaz. Pudiéramos agregar la VLAN a ese puerto y escribimos en la interfaz Switch Port Protected. Este debería ser el mecanismo. Recordemos que para activar o para relacionar una VLAN a un puerto, escribimos el comando Switch Port Access VLAN y asumamos, bueno, vamos a escribir aquí el VLAN ID. Este debería ser el comando utilizado para relacionar la VLAN en ese puerto. Los puertos protegidos pueden comunicarse con puertos no protegidos y de la misma manera los puertos no protegidos pueden comunicarse con el puerto protegido. El concepto de puerto protegido es cuando tenemos dos puertos donde habilitamos esta función y es evitar que los puertos protegidos se comuniquen con otros puertos protegidos. Este es el concepto, es evitar que dos puertos dentro de una misma VLAN tengan comunicación.
La verificación de los puertos protegidos viene dado con los comandos, inicialmente con los comandos show running config interface, el tipo de interfaz para verificar la habilitación del comando switch port protected, y podemos utilizar el comando show interface fast ethernet 00 switch port o fast ethernet, el número de la interfaz, escribiendo switch port al final del comando para verificar la habilitación de ese comando. Un ejemplo, vamos a pasar ahora a un ejemplo de switch port protected. Tenemos el switch local, ¿verdad? Tenemos en este caso el switch. Por defecto, todos los puertos están no protegidos. No protegidos. Lo cual indica que tienen comunicación entre ellos. Nosotros queremos que estos dos usuarios, el usuario de la izquierda, no se comunique con el usuario de la derecha, pero que sí tengan conectividad hacia el servidor que se encuentra dentro de la red o fuera de la red. Sí necesitamos que suceda. Por lo tanto, requerimos activar el concepto de puertos protegidos a nivel de switch y vamos a habilitar switch port protected en estos dos puertos. Tenemos una topología que vamos a compartir inmediatamente donde estamos habilitando el concepto de puertos protegidos en nuestro switch, que este va a ser el switch número 1, y estamos trabajando con el puerto fast ethernet 01 e igualmente con el puerto fast ethernet 03. Fast ethernet 01 y fast ethernet 03. Estamos trabajando con la subred 192.168.1.0/24, asignándole a nuestros equipos, a nuestros routers, por ejemplo, la punto 3, la fast ethernet 03 va a tener en este equipo, que es un router realmente, va a tener la dirección 192.168.1.3/24, y por la interfaz fast ethernet 01 tenemos al router número 01, quien va a tener la dirección .1/24. Pasemos inmediatamente a verificar esta configuración, pero antes de verificarla debemos realizarla. Entonces vamos a pasar a nuestro escritorio, a compartir el escritorio, para habilitar la característica en el switch número 1. Lo primero que debemos verificar es la creación de la VLAN. Escribimos show VLAN brief. Vemos que no tenemos ninguna VLAN, vamos a crear esa VLAN, vamos a decirle VLAN número 2, name protected, show VLAN brief. Excelente, tenemos la VLAN creada, la VLAN número 2, la tenemos aquí. Antes de pasar los puertos, vamos a verificar, antes de pasar, vamos a ir al router número 1. Y le decimos show run interface fast ethernet 00. Efectivamente vemos que la interfaz tiene la dirección IP 192.168.1.1, y si vamos al router número 3, ingresamos a la interfaz fast ethernet 00 del router número 3, o verificamos la interfaz fast ethernet porque ya tiene la dirección IP, show run interface fast ethernet 00, verificamos que también tenemos la dirección IP. Si hacemos un ping hacia el 192.168.1.1 para cargar y llenar la tabla ARP tanto del switch como de los routers, le decimos show ARP. Bueno, en el router vamos a cargar la tabla ARP, mientras que en el switch vamos a cargar la tabla la MAC address table. Pueden ver cómo el switch está aprendiendo y aprendió la dirección MAC del router número 1. Vamos al router número 1, por ejemplo,
le decimos show ARP y podemos ver que el router número 1 tiene la dirección MAC del router número 3. Si vamos ahora al switch número 1 y le decimos show MAC address table dynamic VLAN 1, porque está en la VLAN 1, podemos ver las direcciones de ambos equipos. Vemos la 0C 0 Caracas 00, la vemos aquí, por la está prendiendo por la faja Ethernet 01, y la 3 España 20, la vemos aquí, 3 España 20, la está prendiendo por la faja Ethernet 03, tal como lo tenemos en nuestro diseño. La realidad es que vimos el ping ejecutarse por ese comando, ejecutándose por esa interfaz. Si nos vamos ahora al router número 1, vamos a ejecutar ping nuevamente para ver el ejercicio, 192.168.1.3. Tenemos conectividad y si nos vamos al router número 3 y ejecutamos el ping 192.168.1.1, también tenemos conectividad. Excelente. Vámonos al switch número 1 y para ello vamos a decirle que vamos a habilitar los dos equipos en la misma VLAN. Le decimos al switch número 1 interface faja Ethernet 01, que es donde está el router número 1, le decimos switchboard mode access, switchboard access VLAN 2, switchboard no negotiated, y seguidamente le decimos switchboard protected. Excelente. Show run interface faja Ethernet 01. Maravilloso. Esto mismo pudimos hacerlo con el switch, con la interfaz faja Ethernet 03 de forma conjunta, ¿no? Pero prefiero hacerlo interfaz por interfaz. Vamos a ingresar ahora a la interfaz faja Ethernet 03 que nos está conectando al router número 3 y le decimos switchboard mode access, switchboard access VLAN 2, switchboard no negotiated, y le decimos switchboard protected. Esta característica, la última, es la que habilita el concepto de puertos protegidos. Vamos a intentar ahora hacer ping. Vamos a intentar ahora hacer ping entre nuestros switches, entre nuestros routers. Vamos a ir al router número 1, por ejemplo, y le decimos ping 192.168.1.3. Perdón, 1.13 no, 1.3. Vemos que no estamos haciendo ping, ya los puertos están protegidos. Es un pequeño concepto de VLAN privada, es un concepto de puerto aislado. Si vamos al router número 3 y ejecutamos el comando ping 192.168.1.1, tampoco tenemos conectividad. Lo importante de este comando es recordar que funciona cuando activamos, evitamos la comunicación entre dos puertos que están protegidos. Si volvemos al switch número 1, ingresamos, por ejemplo, a la interfaz faja Ethernet 01 y le decimos interface faja Ethernet 01, le decimos no switchboard protected e intentamos volver ahora al router número 1 y le decimos ping 192.168.1.3, vemos que tenemos ping. Tenemos conectividad entre los dos equipos. Si vamos al router número 3 y le decimos ping 192.168.1.1, vamos a tener conectividad. En resumen, ya para finalizar y dando por terminado esta actividad, debemos recordar que tenemos conectividad siempre entre los puertos no protegidos. La relación sería algo así: no protegido con no
protegido se comunica. Excelente. Le decimos no protegido con protegido se comunica. Si escribimos ahora protegido con protegido, no se comunica. Comunica. Excelente. Este es el cuadro resumen. Hemos llegado entonces al final de esta funcionalidad muy interesante, quizás muy poco conocida a nivel de switching, pero que nos da ese abreboca para trabajar más de la mano con el concepto o empezar a trabajar con esta solución de VLAN privada que nos ofrece una oportunidad de ingresar al mundo de las soluciones de los proveedores de servicio y, ¿por qué no?, a nivel ya de la optimización de nuestras zonas desmilitarizadas. Me despido, nos vemos en un siguiente capítulo.